buenos días, muchísimas gracias por Buenos días. acompañarnos. Y pues el tema obligado de la semana, hablando a nivel nacional, es primero pues el espectáculo penoso que se vivió durante la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota. Definitivamente eso es un revés, un tropezón bastante grave que estuvo fuera de su control, fue motivado por los encargados de la logística y de eso le quiero comentar, pero antes nos tenemos que ir al hecho de que pues ya estamos a 15 días de que inicien las campañas abiertas, ya están registrados los interesados, ¿sí? Ya está registrado Graviel Cuadri, que la vez pasada no sabemos de quién era, que el ahijado de Josefina, pues es Graviel Cuadri de la Torre, un hombre experto en cuestiones del medio ambiente, sobre todo, es académico, y es un hombre bien preparado, pues lamentablemente encabeza un movimiento o intenta llegar a la presidencia mediante un partido que está con muy poca aceptación, si acaso el 1%, y creo que la lucha de ellos es conservar su registro. También está registrado ya Andrés Manuel López Obrador, Josefina se registró ayer llegando en motocicleta para dividir el tráfico, y Enrique Peña Nieto, y también presentó su registro, solicitud, quien le comentamos la semana pasada, Manuel Gutiérrez Carrillo, el sinaloense. Estamos en esa etapa, así es que mientras en estos días los candidatos se van a dedicar a cuidarse mucho de no incurrir en errores que les traen un costo muy grande. Sobre todo están tratando de que no descienda, si no ganan, al menos no descienda su puntuación que hasta hoy han acumulado. Porque, como usted decía, esta semana quien recibió un golpe, bueno, para mí fueron dos, fue definitivamente el comité de campaña de la candidatura de Josefina Vázquez Mota. ¿Por qué? Porque los panistas que Calderón le incrustó en su campaña, que encabeza Gilberto Gil, antiguo o ante quien ocupó la secretaría particular del presidente Calderón, incluso presentó su renuncia, asumió la responsabilidad y dijo: yo fui quien me equivoqué. Y bueno, yo considero que esa equivocada me da un tufo muy fuerte de complot o de boicot, y me refleja a mí, me dice que los panistas, pese a lo que buscan ellos aparentar como que están unificados, lo cierto es que no han llegado a suficientes acuerdos, y de ahí me dice el hecho del incidente del Estadio Azul, donde por cuestiones de logística, que llegó la candidata 5 horas después, porque así la programaron, pues el estadio empezó a vaciarse. Pero no fue culpa de ella, fue de su equipo de logística. O sea, no tiene todos los hilos en la mano. No tiene, ¿por qué? Porque precisamente el presidente, como siempre lo he dicho, el presidente del PAN, que es Felipe Calderón, fue el que le asignó ese equipo. No, tampoco. Ay, perdón, presidente Madero, presidente Madero. El más constante es Felipe Calderón, para mí él es el presidente del PAN. Y entonces él incrustó al equipo de esa logística que encabeza precisamente Gilberto Gil. Salió a ratificarlo al otro día. Exactamente. Entonces, el caso es que a mí me da la sensación de que esa unidad necesaria para todos los partidos, sobre todo ante un evento como el que se va a celebrar el próximo 1 de julio, pues deben de estar cohesionados, una unidad a prueba de todos los golpes que puedan recibir. Y a mí me dice que ese incidente del estadio no se han concretado bien los acuerdos con los otros panistas, porque existen los panistas de Felipe Calderón, pero también de la línea dura, existen también los de Fox, por ejemplo. El hecho de que precisamente Manuel Gutiérrez se esté registrando gente cercana a Santiago Krill, y Santiago Krill gente cercana a Fox, pues me dice que eso me indica a mí que están tratando de hacerle un contrapeso o quitarle votos, o al menos presionar a Josefina para que a cambio les den mejores posiciones, o más de las que les han dado ahora. Esto es lo que presenta ese panismo, y ese error que estuvo fuera de ella, a su alcance, se sumó otro que sí estuvo y que fue de su cosecha, como decimos los mexicanos, y fue el evento ante los estudiantes. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que ella, quizás en el evento, para utilizar un rompehielo, para distensionar los nervios, como una broma,
Ella dijo textualmente: yo estudié en escuela pública, luego en la vocacional, al final, como no soy perfecta, estudié economía en la Ibero. Esto reaccionaron los blogueros y los tuiteros y usuarios del Face, y reaccionaron sobre muy todo duro. La gente de la Ibero. Exactamente, se sintieron, porque lo consideraron un acto discriminatorio, de tal modo que todos los medios electrónicos, los cibernéticos, pues arreciaron y indilgaron, le lanzaron una serie de ataques, unas críticas muy duras a Josefina, críticas similares a las que padeció en su momento Enrique Peña Nieto cuando aquel error de la Feria del Libro. Una acción también, pues ahora se mueven las redes, el poder de las redes es tanto que, pero no deja de ser movido, y ahora pues los priistas movieron las redes, y así le fue a Josefina como lo trataron a él en su momento. De tal modo que si vemos que Enrique Peña Nieto no avanza, sino de aquel error no se ha recuperado, de la feria del Libro, donde bajó 2 puntos, que Josefina está teniendo sus tropiezos, de tal modo que no han tenido una quincena. Usted recordará aquel lapsus que tuvo cuando la entrevista con Pablo Irria, también en el sentido que se le fue el avión totalmente. Después argumentó, y quizás era cierto, el cansancio. Fue muy pesada una campaña, hay que entenderlo. ¿Y además cuánto tiempo? Pero lo que hay que considerar es que si eso está ocurriendo con la candidata Josefina y con Peña Nieto, que no levanta, sino que ha recibido, bueno, pues el único que está yéndose por la libre, que está así como pateando, diríamos, como pateando un poste, es indudablemente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque mientras a Peña Nieto, por ejemplo, muchos electores lo consideran cómplice o beneficiario de aquellos 70 años de corrupción, de abusos, de excesos que ejercieron los priistas cuando tuvieron el control, y pues muchos ciudadanos, quizás con justa razón, tienen temor de que esa situación regrese, si regresa el PRI a Los Pinos con Enrique Peña Nieto. Ese es un temor justificado. A Josefina también, que carga una pesada lápida, y en esa lápida le han apuntado algunos errores, no de 70 años como a los priistas, pero sí de 12. Le han apuntado y le han cargado a su cuenta la corrupción que se vivió en el periodo foxista, los excesos de los familiares del mismo Fox, los hijastros, los problemas que no resolvieron de corrupción, pero sobre todo a Josefina le cargan también en su misma lápida, le han apuntado los errores que cometieron los calderonistas, sobre todo Felipe Calderón Hinojosa, quien estableció aquella, o esa todavía permanente estúpida guerra, que yo le llamo así, y que ha traído como consecuencia más de 50,000 muertes. Esta situación es lo que les hace pesada la carga a los candidatos, tanto el hecho, la historia triste o lamentable de corrupción de los priistas, y los 12 años del panismo hasta ahora, que no han sido precisamente los mejores para los mexicanos, quienes vivimos en una situación económica muy difícil, pese a que el gobierno trata de dibujarnos en un panorama alentador, donde dice que hoy como nunca México está avanzando, cosa o avance que no sentimos los mexicanos en nuestro bolsillo. De tal modo que Andrés López Obrador, que también tenía sus puntos malos y que en su lápida que carga en la espalda, como todos, también tenía apuntado puntos negros como aquellas arengas, aquellos ataques, aquellos pleitos en contra de la derecha y los poderes fácticos, aquel plantón, aquellas marchas que eran clásicas del PRD, y que aquella toma del Reforma, por ejemplo, bueno, pues ahora ha cambiado, y ha cambiado su estilo, se manifiesta como un hombre más experimentado para manejar una campaña, sabedor de sus errores en el 2006, los ha intentado o los está intentando corregir, presentándose ahora en un ambiente de amor y de paz, de conciliación, de ser positivo diariamente, y lo está consiguiendo incluso para la formación de su equipo. Es el único candidato que hasta ahora ha mostrado sus posibles colaboradores. El haber mostrado, por ejemplo, al señor ex rector de la universidad, ¿sí?, como posible secretario de Educación, Juan Manuel
Manuel de la Fuente, bueno, pues es un atino por parte de López Obrador. No, y se han solazado la comunidad universitaria. Ayer presentó como posible secretario de Gobernación precisamente a Marcelo Ebrard, y también es otro acierto. De tal modo que no podemos negar que... Y en base a experiencia estás diciendo. Exactamente, está juntando el equipo, eso le está agradando a la gente, y esa es la razón, porque cada día escucho yo comentarios de los ciudadanos que dicen, bueno, pues el PAN ya recibió su oportunidad, la desaprovechó, ahora se tendrá que dársele a otro de los aspirantes. No dicen el nombre, ni les pregunto porque el voto es secreto, pero se percibe que no será ni por Peña Nieto ni por Josefina. Menos por Cuadri. No lo conozco. Exactamente. No, yo le diré, fíjese que a título personal, yo, independientemente de que por sororidad, que es hermandad entre mujeres, yo siempre he vislumbrado muchas cualidades en doña Josefina, y pues estos desaciertos, vamos a decir, que ha tenido en esta intercampaña, creo que nos ponen a pensar un poco más. A mis ojos, los aciertos de Andrés Manuel López Obrador, y no es tan solo por aquel beso que me dio, ¿verdad? Porque me dio un beso todavía perdura. Y todavía perdura. Imagínese usted, buqué. Un beso por un voto, de tal modo que 20 millones de besos, 20 millones de votos, y el hombre ya es presidente.